En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Gobierno del Cambio afronta una grave crisis de gobernabilidad que llama a prestar atención al pulso político que se materializará este 20 de julio en el Legislativo. Elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes será el preámbulo de lo que está por venir para las reformas sociales propuestas por Gustavo Francisco Petro Urrego y la izquierda en Colombia. Atomización de la coalición gubernamental que se tradujo en la independencia de los partidos tradicionales constituye un fuerte bloque de oposición que nada beneficia al pacto histórico de cara a los comicios regionales del mes de octubre. Ausencia total de su presidente, sumada a los escándalos de los 11 meses en el poder, desgasta una apuesta política que se quedó en el discurso y fue incapaz de gestionar el cambio que fue bastión del programa de gobierno propuesto a las clases populares. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Grave es el panorama que acompaña el populismo con que la izquierda se toma a Colombia. Este jueves inicia una nueva legislatura y son más las divergencias que las concertaciones frente a las reformas del cambio. Pérdida de margen político, ausencia de su presidente, enciende las alarmas al interior del pacto histórico. Propuesta política de Gustavo Francisco Petro Urrego debe pasar del populismo de los subsidios y las ofertas irreales para concentrar esfuerzos en la gestión y el propiciar planes de atención social a los problemas que afronta el país. Manejo de las comunicaciones en presidencia sigue siendo el dolor de cabeza de su mandatario y los actores del gobierno del cambio. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Desacertada decisión de producción y circulación del Petro Barbie, video institucional que rápidamente se posicionó en el trendy de las redes sociales, dejó una evidencia más de las incongruencias que acompañan a la izquierda en el ejercicio del poder. Estrategia fuera de contexto que se empleó para anunciar la visita de su presidente a San Andrés el 20 de julio fue una construcción narrativa conexa al colonialismo y al capitalismo que tanto critican y bastante alejada de los componentes ancestrales, los referentes nacionales o los prototipos de las clases populares que tanto dicen defender. Desorden que generó el pacto histórico en 11 meses de gobierno tiende un ambiente de incertidumbre en el escenario político y económico colombiano. Ese video es un espectáculo que genera cortinas de humo para desviar la atención de las denuncias que hay sobre el gobierno, fue lo que dijo en Semana en Vivo el ex candidato presidencial Enrique Gómez. Aterrado obviamente de cómo se pretende con este tipo de espectáculos
de redes sociales crear cortinas de humo. Creo que sigue siendo una regla. No, creo que es vergonzoso para la nación entera colombiana. Es un ridículo más en una situación de crisis de la soberanía nacional en el Mar Caribe. Recordemos además que esto es la desembarrada de Petro haber dejado plantado, aparte de su gabinete, a la dirección o al liderazgo de la isla de San Andrés y a la ciudadanía de San Andrés el día de la lectura del fallo, en donde, recordemos, se había anunciado un acto simbólico válido, que era escuchar los resultados del fallo de la Corte de La Haya en relación con la demanda de Nicaragua, y tampoco apareció el presidente en una de esas nuevas faltas parciales o abandonos del cargo parciales en los que ha venido incurriendo cada vez con mayor frecuencia. Yo no rescato nada, creo que es un truquito de manejadores de redes sociales, que claro, evidentemente la tendencia de Barbie en las redes sociales de cara al estreno es una tendencia que jalona mucho, y entonces se busca como en una forma, digamos, bastante inmadura, limpiarle la cara a un gobierno que ha pasado una semana de estiércol, para usar una palabra técnica y no procas, en relación con el mal manejo de la distribución de los subsidios de familia en acción, con el deterioro del orden público, con las acusaciones gravísimas infundadas, hechas entre otros a medios como Semana por parte de altos dignatarios del gobierno. Es decir, en el tapen se les ocurre esta barbaridad, es decir, vamos a anunciar la visita del presidente a San Andrés y pegarnos a la tendencia de Barbie para generar un efecto. Y la verdad es que el efecto sí se genera. Estamos en las redes pues pegados de este despropósito, cuando debiéramos estar viendo cómo Cielo Rusinque resuelve, entre otros, el giro de unos programas asistenciales que se le han prometido a cerca de 3,3 millones de colombianos y que no han sido desembolsados hasta el momento. La estrategia funcionó. Todos hablan del video y se olvidaron de las filas solidarias para reclamar subsidios, atomización de la coalición de gobierno, pulso de fuerzas que se mide en la segunda legislatura, siembra incógnita sobre lo que será el tránsito de la reforma a la salud, lo que vendrá para la reforma pensional, lo que espera a una nueva presentación de la reforma laboral y lo que traerá consigo la reforma a la educación. Improvisada apuesta de cambios da la certeza de una falta de planeación por parte de su mandatario y el gabinete ministerial, imagen de una ideología que pondera el desorden total. Falta de experiencia en la administración pública, la diplomacia y el protocolo roban la atención sobre lo coyuntural y desvían esa mirada de un momento importante en el que se deben tomar decisiones de ley fundamentales. Complacencia que se ha tenido con la delincuencia, estímulos que se brindan a los actores al margen de la ley, abre una herida profunda que quedará en la historia a la democracia. El presidente tiene abandonos del cargo momentáneos que son supremamente graves, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el ex candidato presidencial Enrique Gómez. El artículo 194 de nuestra Constitución Política prevé aquellos casos en los cuales el presidente se encuentre en una situación de no poder ejercer el cargo. Obviamente, la principal es la sentencia condenatoria del ente competente que así lo señale, pero hay otras dos causales en las cuales creo que el país entero ha venido siendo testigo de alguna manera aterrado de la conducta del presidente. La primera es la incapacidad física permanente. Esa es una suposición de por qué, por ejemplo, en un acto de Estado, ojo, cuando se iba a San Andrés a escuchar el fallo de La Haya, Petro no actuaba en calidad de jefe de gobierno. Recordemos que nuestro sistema constitucional plantea que el presidente de la República tiene las dos condiciones, jefe de Estado y jefe de gobierno. Iba en calidad de jefe de Estado a firmar la soberanía nacional de Colombia en el marco de un litigio planteado por otro país que cuestiona la soberanía muy significativamente sobre el Mar Caribe de Colombia,
y no comparece a la función de jefe de Estado, y el supuesto se repite el escenario de París. Tiene el presidente una adicción a sustancias psicoactivas que genera precisamente estas fallas temporales y la violación de funciones oficiales como jefe de Estado, o es un deseo específico de no cumplir una agenda nacional. La agenda del presidente, a diferencia de la de todos nosotros, no es una agenda sobre la cual él tenga disposición. Él tiene una obligación como jefe de Estado de comparecer a estos eventos, y no puede, como lo vimos en el caso de París, desaparecer abandonando una visita oficial. La otra opción en el caso de incapacidad física es que esté gravemente enfermo de algún padecimiento, de alguna patología que le genere estos súbitos eventos en los cuales es incapaz físicamente de atender sus funciones. Son muchas las pruebas que existen de la incompetencia de su presidente para ejercer el cargo y sus funciones. La inseguridad, la corrupción, la ineficiencia de los entes de control está acabando con la estabilidad de la nación. Manipulación ideológica de la izquierda sobre los sectores populares invisibiliza el incumplimiento y la falta de credibilidad sobre una agenda de gobierno que se nubla por el proceder de su presidente, que solo responde a lo inmediato y la calentura del momento. Pasan los días y a cada instante son más los inconformes, los nadies que siguen creyendo que alguien los va a salvar y no ven esa salvación en el gobierno del cambio, que hunde a sus electores en la pobreza, la injusticia, la violencia y la mentira. Propósito de ser potencia mundial de la vida se pierde en el incumplimiento y el desorden de Gustavo Francisco Petro-Urrego, el trabajo político de un caudillo que no es consciente de que quien mucho abarca, poco aprieta. Cambios repentinos de agenda no son justificación para avalar las inasistencias constantes de Petro-Urrego a sus compromisos, fue lo que dejó entrever en su diálogo con Semana en Vivo el ex candidato presidencial Enrique Gómez. Y la pregunta es, en el artículo 194 no hay una modulación. ¿Cuándo el abandono implica que el presidente no puede seguir ejerciendo el cargo? Cuando es cada 24 horas, un día sí, un día no, un pico y placa, tenemos presidente los días pares y los días impares no. Entonces yo sí creo que el país tiene que empezar a considerar la posibilidad de aplicar el artículo 194. El Congreso de la República el 20 de julio lo debe plantear así, y nosotros estaremos iniciando las acciones legales para que se nos determine el estado clínico patológico, ya sea por vía de una enfermedad terrible que es la adicción o otro tipo de patología del señor presidente de la República. Cuando se avanza y se define una agenda estatal, vuelvo y digo, en su condición de jefe de Estado, que es el caso de la visita oficial a Francia, o en la visita prevista en condición de jefe de Estado para un acto de afirmación de la soberanía en la isla de San Andrés, con ocasión de la notificación de un fallo de una instancia internacional de justicia. El presidente no puede subordinar la agenda pública a su agenda privada. No tiene esa facultad, es una violación disciplinaria grave, es en esencia un abandono transitorio de sus funciones. Necesitamos establecer si ese abandono es o bien voluntario o bien derivado de una incapacidad física, y si se trata de una incapacidad física, es deber de Casa de Nariño informarnos si eso está asociado a una patología que lo limita de manera periódica, recurrente, o si su supuesta o rumorada adicción a sustancias psicoactivas le impide el ejercicio del cargo. Y creo que el país debe, y lo he dicho, y lo he dicho en varios escenarios, yo siento que el presidente está mal de la cabeza, no conozco la razón, espero que no sea una razón grave que afecte su salud de manera permanente, pero claramente sí afecta su posibilidad de ejercer adecuadamente el cargo. Violaciones disciplinarias están a la orden de todos en el comportamiento de su mandatario en cada acto público que tiene. Daño le hace a Colombia su mandatario, ensimismado en su ego, un cuerpo ministerial con agenda activista y la población polarizada, cada vez más dividida y con posiciones radicales, falta de valores y principios
que acompañan a la propuesta de la izquierda ahoga al pacto histórico y sus aliados con los escándalos diarios que acompañan a la familia Petro Urrego, los viajes y el dietario de retrasos de su presidente, los índices de violencia desbordada en la nación, la economía sin rumbo y el sinnúmero de detalles que no aportan nada constructivo para el futuro de los colombianos. La anarquía se toma la Casa de Nariño, la falta de directrices económicas y sociales claras sumen a la nación en el caos que atraviesan muchos sectores y regiones de Colombia, hasta donde la vida privada del mandatario está blindada o es de conocimiento público, fue lo que respondió en Semana en Vivo el ex candidato presidencial Enrique Gómez. Pues por fuera de la agenda oficial, no política, la agenda oficial es que el cargo viene con unas responsabilidades, obviamente que el presidente dispone de su tiempo libre, pero en los casos específicos donde él, por decisión de su gabinete, por decisión de Casa de Nariño, compromete la agenda oficial, tiene que cumplir o demostrar su incapacidad médica o por motivos específicos de salud para no cumplir. Entonces, él no tiene la tercera opción. No, mira, yo prefiero irme a ver unos cuadros en el Louvre, que es lo que yo creo que él estaba haciendo, aprovechando alguna magnífica exposición nocturna en los maravillosos museos de París, porque qué otra cosa se hace en la noche de París que ir a ver arte, pero alguien lo habría visto. Entonces esa disposición de la agenda no le existe, no es dable para él. Y cualquier congresista, y cualquier ministro tiene que darle cuentas a la nación y al poder disciplinario que lo supervisa de por qué no cumple con sus deberes funcionales. Debe darle cuentas a la nación y los organismos de disciplina para establecer por qué no cumple con sus deberes funcionales. La dicotomía política aviva las diferencias de los extremos ideológicos colombianos. Inicia una nueva legislatura y está claro que el discurrir de las reformas estará marcado por las corrientes políticas ejerciendo independencia y oposición. Los comicios electorales regionales en el mes de octubre. La coalición que se propone es en defensa de las instituciones que son las que están amenazadas, fue lo que exaltó en Blue Radio el representante a la Cámara, Andrés Forero. Pues la verdad, nosotros hemos estado haciendo un ejercicio de oposición al gobierno de Gustavo Petro desde el principio de su mandato. Realmente no se trata de criticar las propuestas del gobierno porque las emite el gobierno, sino que sencillamente estamos defendiendo una serie de principios, una serie de valores que nos parece que son importantes para el desarrollo del país. En ese sentido no se trata, siento yo, de hacer una coalición contra las propuestas del gobierno, sino más bien una coalición que defienda las instituciones, que defienda ciertos logros que ha tenido el país y sin duda necesitan ciertas reformas, pero no con el enfoque que lamentablemente les está dando el gobierno nacional. Lo que yo diría es que realmente quien está generando esta coalición en contra, al final del día, del propio gobierno ha sido el propio gobierno del presidente de la República. Hay que recordar que en su momento fue el propio Gustavo Petro el que dinamitó la coalición de gobierno que había logrado armar al principio de su mandato. Cuando él saca a la ministra Carolina Corcho, cuando él saca al ministro Alfonso Prada, él mismo es el que dice que esa coalición ya no daba más y después de eso es que se produce el distanciamiento del Partido Conservador y después el distanciamiento del Partido de la U. Y eso se vio reflejado en el hecho de que el presidente no pudo sacar adelante, más allá del primer debate, su reforma a la salud y que terminó naufragando la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Entonces realmente yo creo que el gobierno, si insiste en ese camino de la intransigencia, del sectarismo, del radicalismo, muy seguramente va a ver cómo sus reformas, cómo sus proyectos terminan escollando y terminan no saliendo adelante. Entonces yo creo que más que el doctor César Gaviria, el artífice de esta coalición contra su propio gobierno ha sido el propio Gustavo Petro. El que dinamita todo lo que hace el gobierno es el propio pacto histórico y los militantes de la izquierda colombiana. Las cartas están expuestas y es claro que el tema que más genera tensión en el gobierno es el pacto de coalición con los partidos tradicionales. Es claro que por ahora los colombianos deben prepararse
para presenciar enconados debates dentro y fuera del legislativo entre el partido de gobierno, los opositores e independientes que ya fijan sus apuestas y enfilan sus ataques, campo de batalla que tendrá reacciones sobre temas de repercusión nacional bajo una disputa electoral por el dominio local en municipios, ciudades y departamentos. Perfecta hoja de ruta que llevará a un segundo plano la reforma a la salud, las pensiones y las que ahora serán radicadas, los proyectos de inversión social y demás temas de interés nacional. En Colombia, las fuerzas políticas están unidas por las necesidades del momento y distantes están de sólidas coincidencias programáticas y recursos de poder. Lo que se propone no es una coalición en contra del gobierno, es la unión para defender unos principios, fue lo que se escuchó en este audio de Blue Radio con el senador Carlos Jiménez. Lo que pasó es que nosotros recibimos una llamada del Partido Liberal en cabeza del doctor César Gaviria, donde invitaron a Germán Vargas a reevaluar las coaliciones internas del Congreso de la República para el tema de las presidencias de Senado y Cámara y de las comisiones. Quien invitó a Germán a esta tarea fue el doctor Gaviria, dado a lo que vienen haciendo con el Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos venido siendo claros con el país, hemos venido diciendo que este gobierno no quiere concertar la reforma, que vienen con una reforma ideologizada en materia de salud. Así fueron ellos los que nos invitaron. Nosotros estamos listos, ustedes han visto que hemos estado votando negativo la mayoría de reformas, pero no las estamos votando por votar de forma negativa. Nos hemos sustentado cada fin de semana el jefe natural de la colectividad, el doctor Germán Vargas, ha venido diciendo lo catastrófico que puede ser cada una de estas reformas. Dijimos que iba a pasar con la reforma laboral que ya aprobada. Hemos venido diciendo que la reforma a la salud, como lo están presentando, que estatizar el servicio va a ser más grave que lo que estamos viendo hoy con el DPS y la entrega de los subsidios. Algo que funcionaba bien se lo tiraron y eso es lo que quieren hacer con la salud. La oposición que se plantea es en bloque y difícil tendrá el gobierno para pasar y aprobar sus reformas en el Congreso. El tradicional escenario en el legislativo no modificará su forma de actuar y proceder hasta que los colombianos castiguen en las urnas a aquellos partidos y candidatos que tanto defraudan la confianza brindada en las esperanzas de construir un país mejor. Desde su identidad, las corrientes opositoras están llamadas a ejercer el control político que incide en las decisiones del Ejecutivo, brindar herramientas de conciencia y argumentos que permitan que el electorado pueda confrontar a sus caudillos regionales, esos que en menos de 2 años estarán de gira haciendo promesas para conseguir el apoyo que los lleve nuevamente al legislativo. Ignominia política de los cabildantes parece demostrar que la voluntad administrativa está concentrada en la ley del menor esfuerzo. La oposición que se propone, ¿cómo se va a manifestar? ¿Es a todo o hay espacio para negociar? Pregunta que respondió en Blue Radio el senador Carlos Jiménez. Mire, nosotros el 20 de julio radicamos nuestra reforma a la salud. Nosotros lo que esperamos es que el gobierno coja estos puntos y lleguemos. Nosotros somos conscientes que a la salud hay que reformarla, pero no acabarla como quiere el gobierno de Petro. En la reforma laboral, el Partido Liberal y el Partido de la U han presentado un texto que no le gusta a este gobierno, que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos si vienen con esa visión. Aquí lo que nosotros estamos creyendo, y ese bloque lo que se invitó es que no nos metan ideología como lo está haciendo el gobierno y que haya un Congreso que cumpla su tarea, que es la de estudiar las reformas. Sabemos que hay que hacer reformas, pero esas reformas no pueden ser como las está presentando el gobierno, que lo único que logran es destruir la economía y destruir lo poco que está funcionando en este país. Gran culpa de la reforma tributaria. Nosotros lo hemos insistido en todos los tiempos, que el culpable de los alimentos caros hoy en Colombia es uno solo, es Gustavo Petro. También lo estamos diciendo, lo que está sucediendo en materia de seguridad es uno solo, el gobierno de Petro, con lo que se viene haciendo con la fuerza pública. Lo que va a pasar en salud, hoy hay un culpable de que esto se totee, es el gobierno Petro que está dejando a la salud sin plata. El culpable de lo que hoy vive Colombia es uno solo, Gustavo Francisco
Petro Urrego y su improvisación y ausencia de gestión. En el Congreso no se tramitan las iniciativas del gobierno, pero tampoco se conocen proyectos de las bancadas que propendan por promover el empleo en el país o atiendan la coyuntura social, temas de vital importancia para la nación. Los hechos restan cada vez más la ya maltrecha credibilidad de la rama legislativa colombiana. Los miembros del Senado y la Cámara de Representantes sucumbieron en la intolerancia e irrespeto democrático. Entraron en la tradicional maquinaria incapaz de gobernar bajo el respeto por las diferencias, reconocimiento de la pluralidad propia de la sociedad y el Capitolio Nacional. Es claro que la clase política no se mueve sin incentivos, mermelada, dádivas, tajadas burocráticas, un trato benévolo que afile la maquinaria legislativa y dé vía libre a las iniciativas del Ejecutivo. La oposición que se plantea al gobierno se va a traducir en listas de las elecciones regionales, fue lo que vaticinó en Blue Radio el senador Carlos Jiménez. Eso es lo que nosotros sí quisiéramos trabajar de la mano con quienes han tenido procesos en anteriores ocasiones con esta colectividad. Y hago la invitación. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en Medellín con el doctor Fico. Esperamos que los partidos de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical, otros acompañemos esta candidatura. Lo mismo está sucediendo en Barranquilla. Lo propio va a pasar en Bogotá, donde no se han descartado las candidaturas en conjunto. Quisiéramos que este bloque se armara en ese conjunto. Hoy la democracia está en riesgo. Estamos viendo cómo el gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral, lo que ha buscado es que inhabiliten al Partido Liberal, y con esa inhabilidad los candidatos que elijan a la gobernación, alcaldías, consejos y asambleas por el Partido Liberal, pues no tengan validez. Eso es lo que está buscando el pacto histórico con la proposición de que el Partido Liberal tiene que hacer una convención, acabar a los partidos de Colombia. Y por eso es que nosotros estamos invitando a que nos estructuremos y que tengamos esta coalición para avanzar en todos estos temas. Vuelvo y repito, todo esto pasa por el sedazo del Partido Liberal. Quien invitó a armar esta coalición fue el doctor César Gaviria, y serán ellos quienes tengan la batuta si se arma o no una nueva coalición. La idea es trabajar en conjunto para poner freno a la izquierda y su propuesta de cambio desaforado que están ejecutando. Es hora que los congresistas asuman su compromiso y responsabilidad con el electorado, fijen metas, proyectos y acciones que permitan recomponer el camino político, económico, jurídico y social de Colombia. La doble moral es el harakiri de un ente estatal que se hunde en medio de las incongruencias. El Congreso, como los malos estudiantes, ha dejado varias tareas pendientes y se queda en nivelación de objetivos para este periodo. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Colombia necesita senadores y representantes que depongan esos aires de pubertad que les hacen reclamar de manera irada independencia de poderes, pero reclaman fuertemente el acompañamiento, auxilio y protección económica del Ejecutivo. En las urnas fueron elegidos para gobernar, prestar un servicio en pro del interés colectivo. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Lento y Contento. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Los medios de comunicación, como eje de control social, están llamados a la construcción del imaginario colectivo desde la verdad y la contrastación de fuentes. Hoy, por el afán del rating y el clic, en plataformas digitales buscan destacar el escándalo y la confrontación de fuerzas. Esquema de acción en el que caen las corrientes políticas que parecen haber olvidado que la política se hace en la plaza pública y el legislativo distante del espectáculo mediático, la confrontación de ideas. Y
conceptos, hechos y acciones constituyen una democracia distante del calor inmediatista y momentáneo. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.